nuevamente. Soy Aurora Marcial y esta vez vamos a desarrollar la segunda parte de esta metodología paramétrica para estimar el valor en riesgo de un portafolio de inversión. Estamos en la versión básica, es decir, solamente con dos instrumentos de inversión. Y aquí estamos desarrollando el método de varianza-covarianza o que también se conoce como delta normal. Recordemos el supuesto más importante que estamos asumiendo en el desarrollo de esta metodología, que es que el comportamiento de los rendimientos de los activos que estamos tratando tienen un comportamiento de distribución normal. Y entonces, como había comentado, vamos a considerar un portafolio con dos activos que los consideramos riesgosos, con un peso específico del activo 1 que vamos a denotar como W1. Cuando hablamos de peso específico nos estamos refiriendo al porcentaje que le atribuimos a nuestro activo 1 dentro de nuestro portafolio de inversión. Y el peso específico del activo 2 como W2. Por supuesto, el restante porcentaje del que se compone nuestro portafolio, de manera que el porcentaje del activo 1 más el porcentaje del activo 2 nos va a dar el equivalente a, bueno, nos va a igualar al 100%. Bueno, aquí lo tengo en términos relativos, pero es lo mismo. Porcentaje de 1 más porcentaje de 2, el 100% del portafolio de inversión que estamos evaluando. De acuerdo con la teoría de portafolios de Markowitz, recuérdense que es ahora sí que el padre de la teoría de portafolios, la varianza de un portafolio se está dada por, bueno, vamos a asumir este como el símbolo, ya conocemos este símbolo al cuadrado, este es sigma, me parece que se llama cuadrada, con el subíndice P que va a denotar que es la varianza de portafolios, que va a estar dado por el producto del peso o el porcentaje del activo 1 al cuadrado por la varianza de ese mismo activo, más el peso del activo 2 al cuadrado por la varianza de ese activo, más dos veces el producto el peso del activo 1 por el peso del activo 2, y este componente lo vamos a denotar como ρ y que va a simbolizar el coeficiente de correlación por la desviación estándar del activo 1 por la desviación estándar del activo 2. Ya expliqué este símbolo que tenemos aquí, vean que es diferente del que utilizamos acá con las desviaciones estándar. Nos va a denotar el coeficiente de correlación, en este caso, entre los dos activos. De esta manera, el valor en riesgo del portafolio va a estar denotado por todo esto. Es una fórmula que ya se nos hace conocida porque es muy parecida a la que desarrollamos para calcular el valor en riesgo de un solo activo. Recuérdense que esta es ya la varianza del portafolio. Bueno, aquí le voy a cambiar un poquito la notación. Voy a denotar que es varianza de P, una P minúscula, para que recordemos que ya estamos hablando de la varianza del portafolio. Bueno, parece que sí lo tenía, se puso dos veces. Ahí está. Listo. Entonces, que va a estar dado por un producto que va a ser la F, que recordemos que es el factor que determina el nivel de confianza del cálculo, y que para un nivel de confianza de 95 va a ser igual a 1.65 o de 2.33 para una confianza del 99%, por la desviación estándar del portafolio, por nuestro monto de inversión en ese portafolio y la raíz cuadrada de nuestro horizonte de tiempo con el que vamos a estar estimando este valor en riesgo. Tenemos esta fórmula de manera más desarrollada porque todavía no sabemos cómo está dada la desviación estándar del portafolio, pero sí sabemos que la varianza de nuestro portafolio, ya lo habíamos indicado, es todo esto, y sabemos que la desviación estándar
es lo mismo que la varianza, pero sacándole raíz cuadrada o elevándola a la 1/2, que es lo mismo. Tenemos aquí los demás componentes. Esta es la fórmula desarrollada con el desarrollo de su desviación estándar. Esta es una de las formas de obtener este valor en riesgo que estamos buscando. La otra alternativa que tenemos para calcular el valor en riesgo del portafolio, le pongo aquí también la P, que indica que es valor en riesgo del portafolio, es a través del cálculo del valor en riesgo individual de cada uno de los activos del que se compone nuestro portafolio. De esta manera o de esta forma vamos a tener que el valor en riesgo del portafolio, la segunda alternativa es la raíz cuadrada o todo elevado a 1/2 de el valor en riesgo del activo 1 elevado al cuadrado más el valor en riesgo del activo 2 elevado al cuadrado también, más 2 veces el coeficiente de correlación entre los activos 1 y 2, por el valor en riesgo del activo 1 por el valor en riesgo del activo 2. La nomenclatura que ya conocemos, y de manera general con este método o con este otro, cualquiera de los dos que apliquemos, vamos a tener como la misma magnitud de este valor en riesgo, y que lo vamos a conocer como valor en riesgo diversificado por el hecho de que tome en cuenta las correlaciones. Ya indicamos en el otro video que indica el coeficiente de correlación, qué significa, cómo lo interpretamos y cómo se toma en cuenta en esta metodología de los rendimientos entre los instrumentos que componen nuestra cartera. Este valor en riesgo diversificado también debe de resultar menor que la suma aritmética de los valores en riesgos individuales o de cada uno de los instrumentos que componen nuestra cartera. Bien, vamos al desarrollo entonces de la metodología. Ya tenemos los conceptos básicos, así que podemos proceder. Vamos a recordar que voy a seguir trabajando con estos activos que utilicé en el desarrollo de la parte 1, y aquí habíamos llegado al análisis individual de nuestros activos, activo A, activo B, los rendimientos, los valores esperados de cada uno. Ya habíamos obtenido también la varianza y por supuesto la desviación estándar de cada uno. Así que también estimamos la covarianza y el coeficiente de correlación entre estos dos activos. Ya tenemos estas variables listas para darles tratamiento en el comportamiento de nuestra cartera de inversiones. Entonces, de acuerdo con nuestra primera fórmula, la voy a traer aquí de valor en riesgo de nuestro portafolio. Nos indica, no la puedo copiar, pero nos indica que debemos tener estos parámetros también: la F, la desviación estándar, el monto de la inversión y el horizonte temporal, que son los que tenemos acá. Estos valores los vamos a agregar a este análisis que ya teníamos previamente elaborado. Vamos a considerar un factor de nivel de confianza del 95%, que se asocia con un valor de 1.65 en términos de valores Z. Vamos a suponer que tenemos un portafolio, la inversión que hemos hecho en el total de los dos activos que conformamos aquí por nuestra cartera es de 100,000 pesos, y el horizonte temporal vamos a considerarlo 1 como si fuera anual, ya que estamos hablando de estos rendimientos que se asocian con diferentes etapas de la economía, y que considerando que estos periodos a veces pueden durar años, varios años, o más de una parte de un año por lo menos,
Consideremos que estamos hablando ya en términos anuales. Entonces vamos a, por eso le dejo 1 pensando que es un año completo. De acuerdo con esto, entonces, supongamos que a nuestro activo A, a este activo, del total de los 100,000 pesos, el 60% lo invertimos en este activo A. También del total de los 100,000 pesos, el 40% lo invertimos en valores del activo B. Y este rendimiento esperado del portafolio no lo habíamos visto, este es un cálculo nuevo. El rendimiento esperado del portafolio, de manera lógica entonces, es la sumatoria de el rendimiento de cada uno de los activos por su propio peso o por su porcentaje. Entonces aquí dejo la fórmula y vamos a ver cómo se desarrolló dentro de esta celda. El rendimiento esperado entonces denotado por esto va a estar dado y de acuerdo con esta pequeña fórmula, ahí a ver si se alcanza a ver, tenemos que es el rendimiento, bueno, tengo aquí primero el peso del activo 1, que en este caso es el 60%, por su rendimiento, que es de 17.5 para el activo A, más el peso en el segundo activo que llamamos activo B, que en este caso es 40%, por su rendimiento, que en este caso está aquí, que es del 5.5%. Indicamos que se va a sumar todo esto y entonces nos dice que el rendimiento esperado de este portafolio, aquí tenía 13 cerrado, ya con decimales es del 12.7%, que efectivamente se espera que el rendimiento ya ponderado, bueno, la suma de los rendimientos ponderados nos da un rendimiento esperado un poco menor que la suma aritmética de los dos. Teniendo ya este rendimiento esperado, entonces ya podemos también proceder con el cálculo de la varianza del portafolio. Que por cierto, la varianza del portafolio, que es aquí nuestro primer desarrollo, aquí cuidado de no confundir varianza con covarianza, son cosas distintas. Nótese aquí que la covarianza de estos dos instrumentos es esta magnitud y la varianza del portafolio está dado por esta fórmula. Aquí es donde metemos todo el desarrollo de esta fórmula, como les había comentado, y que tenemos distribuida de esta fórmula. El peso de mi primer activo, que es este 60%, elevado al cuadrado por su desviación estándar, que es este 25.9, más el peso de mi activo 2 elevado al cuadrado, que es este 40%, por su desviación estándar, es esto, por su desviación estándar, que es este 11.5%, más, más dos veces el peso del activo 1, por el peso del activo 2, aquí, por el coeficiente de correlación, que lo tenemos acá, coeficiente de correlación, este rojo, por la desviación estándar del activo 1, que es por la desviación estándar del activo 2, que es ¿ok? Tenemos ya todo. Noten que estoy encerrando en paréntesis, por ejemplo, los valores que se elevan al cuadrado para que no se revuelva un exponente con un número de base. Entonces los encierro en paréntesis para cuidar esos aspectos.
doy Enter y me sale una varianza del portafolio de 0.02. Recuérdense que la varianza no tiene unidades, es un porcentaje elevado al cuadrado, entonces no tiene sentido ni interpretación en este caso. Pero la desviación estándar, que es la raíz, como siempre lo sabemos, la raíz de la varianza, aplicamos una raíz cuadrada a la varianza. Esto sí ya lo debemos expresar en términos porcentuales porque nos está dando justamente las cantidades o las magnitudes en las que se desvían los rendimientos observados con respecto de su valor medio. También tenemos entonces hasta aquí algunos de los parámetros que ya necesitamos para calcular el VAR. Tenemos entonces aquí también, ya había explicado el valor F, 1.65, el supuesto del monto de inversión, el valor de P, y ya tenemos aquí entonces el cálculo del VAR, que va a venir dado por esta ecuación. Híjole, no la voy a ver si la puedo copiar por acá. La voy a poner en modo ecuación para que no se pierda. La voy a insertar aquí como ecuación. Bueno, aquí la inserto. Y aquí lo tenemos. Ay, no, esta es la segunda metodología, es la que está por acá abajo. Agarré la otra. Déjenme traer la fórmula de este VAR para que igualmente sigamos toda la nomenclatura paso a paso. Todo esto. Que se hizo tan ancho. Bueno, ahorita vemos. Listo. Entonces seguimos esta nomenclatura para el VAR. Esta la voy a bajar porque es la que vamos a ocupar abajo. Y esta nomenclatura que viene aquí del VAR para calcular este número. Ya tenemos todo lo demás, todo lo que necesitamos, ya nada más para poner los valores directos. Esto fue lo que calculamos aquí arriba con la varianza. Y todo lo demás ya es muy sencillo, ¿no? Entonces tenemos que, de acuerdo con esto, que el valor en riesgo del portafolio se está dado por F. Aquí lo tengo, 1.65, por la desviación estándar del portafolio. Es este morado que tengo aquí, desviación estándar, por el valor del portafolio, el valor en riesgo de todo todo el valor de mi inversión, que es esta S, por la raíz de T, que no se ve aquí, pero está aquí abajo, esta celda que está indicado con raíz. Ya lo tengo todo, entonces doy Enter y me sale que tengo un valor en riesgo de 25,482 pesos. La otra manera que tengo para calcular este valor en riesgo es con la segunda alternativa de mis fórmulas, que me indica o me requiere estimar primeramente el valor en riesgo de cada uno de mis activos. Esto ya lo hicimos en otro video. De todas formas, hacemos un repaso rápido aquí. El valor en riesgo de mi activo 2, cada uno de estos elevados al cuadrado, más 2 veces mi coeficiente de correlación, que también ya lo tengo, y luego el producto nuevamente de estos valores en riesgo. Entonces, todo lo que necesito ahora es calcular el valor en riesgo individuales. Ya habíamos dicho que el valor en riesgo de cada uno de estos está dado por una fórmula muy semejante a esta, pero para activos individuales. Mi factor de confianza, la F, es igual a 1,65.
el monto de mi inversión. Fíjense que no estoy poniendo los 100,000 pesos totales, sino el porcentaje que se obtuvo de multiplicar el peso o el porcentaje por el total de la inversión, y asimismo lo hicimos con el activo B, el 40% de 100,000. Entonces tenemos aquí los porcentajes de cada uno, la desviación estándar de cada uno, que esto vino de acá, que ya lo teníamos previamente, ya nada más hay que referirlo. Desviación estándar del activo 2, el horizonte de tiempo también 1, ya explicamos por qué, y simple y sencillamente metemos ya todos estos parámetros en la fórmula. Valor en riesgo de la no es cierto, perdón, no es esta fórmula, es la fórmula del valor en riesgo de los activos individuales, que como les mencioné se parece mucho a esto, si lo recuerdan, pero aquí lo pongo otra vez, que es el factor F por la desviación estándar, por el monto de la inversión que tenemos aquí, y por la raíz cuadrada de mi horizonte de tiempo, que en este caso va a ser 1 nada más. Entonces aquí tenemos aquí el horizonte de tiempo en los valores individuales es una división, lo dividimos y aquí ya lo tenemos. Igualmente acá lo voy a cambiar, una división, y ahí está. Bien, tenemos ya el valor en riesgo del activo A, que es de 25,602 para una inversión de 60,000. El valor en riesgo del activo 2 o el activo B, que es de 7,590 para una inversión de 40,000. Pues juntos los dos son los 100,000 pesos del total de mi inversión en esta cartera. Y de esta manera, ya que tengo el valor en riesgo tanto del activo A como del activo B, ya puedo calcular el valor en riesgo de todo el portafolio siguiendo esta ecuación. Y aquí tenemos el desarrollo de la fórmula. Desde un principio estoy indicando que voy a sacar raíz. Recuerden, en este caso, una raíz o elevado a la 1/2 es lo mismo. Y de lo que tiene adentro, el valor en riesgo, que es este azul, elevado al cuadrado, más el valor en riesgo del activo 2, que es este rojo, elevado al cuadrado, más 2 veces el valor en riesgo del activo 1 otra vez, por el valor en riesgo del activo 2 otra vez. Repito, el 1/2 ya está indicado aquí como raíz cuadrada, que es lo mismo. Y entonces obtenemos también un valor de 25,482 como lo obtuvimos con la primera metodología. Tenemos así, de manera simple y sencilla, los cálculos para desarrollar o para obtener el valor en riesgo con montos de inversión muy específicos, con pesos específicos y con la consideración de la correlación que existe o que pudiera existir entre estos dos activos de inversión. Entonces, recordemos que este VAR diversificado es menor que la suma aritmética de los VAR individuales. Se cumple. Si sumamos 25 más 7, me sale un valor en riesgo, si lo sumamos así nada más, sería muy por encima de que si lo consideramos con sus coeficientes de correlación dentro de una cartera de inversiones. Espero que haya quedado claro y que puedan desarrollar muy bien sus cálculos. Muchas gracias.